buenos días, estudiantes. Nos encontramos el día de hoy reunidos, hoy 4 de mayo, dando inicio a un nuevo mes de nuestro año, con muchas expectativas hacia la vida y pues continuando con nuestro proceso académico. El día de hoy pues quiero darles unas especificaciones así rápidamente, ya que el viernes se va a utilizar para que ustedes se pongan al día en las tareas y actividades pendientes, y pues nosotros vamos a tener jornada pedagógica. Por tal motivo, entonces vamos de ahora en adelante, mientras estemos en este proceso virtual, a desarrollar nuestra actividad unificada, temáticas tanto de contabilidad con proyecto empresarial. Entonces lo que vamos a hacer es una fusión y las vamos a trabajar los días lunes, para que lo tengan en cuenta, que ya los viernes no vamos a trabajar gestión, sino lo vamos a trabajar los días lunes junto con temáticas de contabilidad. Entonces los apuntes serán evidenciados en la carpeta, ¿sí? En la carpeta de proyecto, como hemos venido realizando en nuestra carpetica. De igual manera vamos a tomar apuntes de cada exposición que se les realice a ustedes. ¿Listo? Los días lunes, por favor. Entonces, tener muy presente eso, que vamos a trabajar contabilidad y proyecto empresarial unificado, para que los viernes, les reitero la información, para que los viernes tomen este tiempo para desarrollar las actividades pendientes y ponernos al día con ese proceso. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces iniciamos. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el objetivo de la empresa y ecuación patrimonial, ¿sí? Recordando que la empresa es una entidad en la cual se crea con un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro? La anterior clase lo estuvimos diciendo todo el tiempo. El objetivo de una empresa es buscar remuneración económica, ¿cierto? Entonces, para ello debemos partir de un producto que creamos y tengamos de pronto la certeza, mediante unas investigaciones que debemos realizar anteriores a ello, tengamos la certeza que este producto va a ser acogido por la comunidad a la cual voy a exponer esto. ¿Listo? Entonces, el objetivo de una empresa es buscar resultados, ¿sí? Estos resultados se deben generar al iniciar estos proyectos, porque la finalidad es motivar a todos los participantes, todos los socios. La idea es que todos tengamos las mismas ganancias, las mismas posibilidades, las mismas responsabilidades, ¿sí? Y esto lo que hace es que cada uno de nuestros socios creadores de nuestra empresa pues participen, sean activos y todos luchemos por nuestro mismo propósito o resultado, ¿cierto? Que ¿cuál es el resultado que nosotros esperamos? Vender nuestro producto, ¿cierto? Que el producto lo acoja la comunidad y adquirir pues unos beneficios económicos muy buenos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se quiere cuando creamos una empresa, ¿sí? Tener ese objetivo claro que va encaminado hacia mi proyección junto con los participantes o socios, ¿sí? No solo mi proyección, todos los participantes o socios debemos tener la misma proyección, debemos tener el mismo objetivo, ¿sí? Que el objetivo finalmente conlleva es a unos resultados, y los resultados que deben ser, pues resultados económicos, ¿sí? Más adelante aquí en un esquema que les tengo expuesto les explico. Entonces, eso es lo que se quiere. Ecuación patrimonial. Entonces, ecuación patrimonial es una operación matemática, ¿sí? Pero no es donde se busque una incógnita general como en todas las ecuaciones matemáticas, ¿no? Porque aquí ya tenemos la información de cifras, ya deben estar reales, ya deben estar específicas, ¿sí? Pero se parten de 3 variables. Las 3 variables de una ecuación patrimonial son el patrimonio, el activo y el pasivo. Entonces siempre debemos tener en cuenta esas variables, ¿sí? Entonces tenemos patrimonio, que sería nuestro capital, la base que tenemos para ir a desarrollar nuestra empresa, ¿sí? Debemos tener un capital, debemos tener una cantidad de dinero que es la que va a establecer y a retribuir los gastos y los insumos que voy a necesitar para ello, ¿cierto?
debo tener un activo y un pasivo, que el activo es con lo que ya se tiene en cuenta, ¿sí? Lo que yo tengo, qué cantidad de dinero voy a utilizar, ¿sí? Ya, aquí en el activo ya es claro. En el patrimonio es una cantidad base, pero en el activo sí ya debo tener establecido qué cantidad voy a utilizar, en qué la voy a utilizar, ¿sí? Y acá en el pasivo es lo que se debe. Entonces, ¿cuáles son esos gastos que yo voy a tener? Que digamos, voy a crear mi empresa, entonces debo, como les mencioné en la clase anterior, debo tener claro el lugar, la ambientación del lugar, los elementos, materiales que yo voy a necesitar para crear mi producto, los servicios que voy a utilizar también para la creación de mi producto, el personal que debo pagar, también debo remunerar a las personas, a cada uno de los participantes de ellos, ¿cierto? Y esto es lo que me obtiene. Estas tres variables, patrimonio, activo y pasivo, son los que me generan una ecuación patrimonial. ¿Y qué busca la ecuación patrimonial? Unos resultados, ¿sí? Entonces, y en estos resultados, entonces tenemos acá un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Entonces tenemos que pasivo tiene 4.000, activo tiene 10.000. Entonces, el pasivo es lo que yo debo pagar, ¿sí? De acuerdo a los gastos que voy a obtener en mi empresa, como les mencioné anteriormente, el lugar, la ambientación, los materiales, insumos, el personal que va a participar. Y el activo, entonces es con lo que yo cuento. Entonces yo cuento con 10.000 pesos, digámoslo así. Y entonces ya hice mis cuentas y en el pasivo, entonces en insumos, en lugar, en todo lo que voy a necesitar, voy a gastar 4.000 pesos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me genera esto? Un patrimonio de 6.000 pesos. Es decir, que teniendo esta información, el resultado va a ser el patrimonio, que es con lo que yo voy a contar, ¿sí? Ese es mi patrimonio, con lo que yo voy a contar, lo que me va generando la actividad económica que estoy realizando, ¿sí? Esta ecuación parte de patrimonio es igual a pasivo menos activo. Esta es mi ecuación. Esta es la operación matemática que debo tener en cuenta para buscar estos resultados, ¿cierto? Entonces, patrimonio es igual a pasivo menos activo. Entonces, cuando yo sé cuáles son mis gastos y el pasivo, que es los gastos que voy a adquirir, y el activo es el dinero con el que cuento en estos momentos, ¿cierto? Entonces, tengo claro cuáles son mis gastos y me va a generar un resultado y a este resultado le vamos a llamar patrimonio, ¿listo? Entonces, eso es como lo que quiero que, así como claro que debemos tenerlo para realizar nuestra actividad, ¿sí? No siendo más, esa es la explicación, está súper fácil. Entonces ya queda la actividad de refuerzo, que en ella nos vamos a enfocar un poco más con más profundidad. Entonces, bueno, entonces, taller, ¿listo? Entonces, primer punto, escribir las características de una empresa. Entonces, como la semana anterior vimos que es una empresa, entonces vamos a ver cuáles son las características de una empresa y las vamos a escribir. Por ahí 5 características que encontremos. Segundo, mediante 5 renglones mencionar cuál es el objetivo de la empresa, de mi empresa, de la empresa que se está creando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que la gente adquiera el producto y obtener pues grandes beneficios económicos. Puede ser un objetivo, ¿sí? Pero hay que hacerlo bien específico porque son 5 rengloncitos, ¿listo? De la empresa que estamos creando. Tercero, utilizar un cuadro y planificar actividades próximas para alcanzar el objetivo de la empresa. Entonces voy a hacer un cuadro como un cuadro comparativo, más o menos. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos y qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿De qué manera cómo voy a realizar esos pasos para llegar a mi meta? Entonces, digamos, ¿cuál es mi actividad principal? Pues identificar mi producto y saber el costo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para saber cuál va a ser mi base o patrimonio que voy a obtener, ¿cierto? Otra actividad, ¿qué gastos adicionales voy a tener? Luz, agua, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a ir organizando, planificando, ¿listo?
Y cuarto, definir cada variable de la ecuación patrimonial. ¿Cuáles son las variables? Recuerden que tenemos 3 variables. ¿Cuáles son esas 3 variables? Tenemos patrimonio, ¿sí? Patrimonio. Y tenemos pasivo y activo. Esas son las 3 variables que se les está proponiendo que las definen aquí en el cuarto punto. ¿Listo? Y ya por último, en el quinto punto, el taller de hoy. Entonces, en el quinto vamos a describir de acuerdo a la empresa creada. Entonces, recuerden que todo lo hacemos mediante la empresa que estamos constituyendo. Entonces, ¿cuál es el presupuesto inicial? ¿Sí? ¿Con cuánto dinero debo empezar mi empresa? ¿Cuáles van a ser esos gastos? Y cuál va a ser el valor del producto que voy a crear. ¿Listo? Entonces, no siendo más, damos finalización a la clase del día de hoy, recordando que pues hay que ser muy participativos, muy juiciosos. Claro que han sido muy juiciosos, los felicito, y no se les olvide, lunes vamos a trabajar unificadamente temas de gestión empresarial y de contabilidad. ¿Listo? Entonces tienen los viernes para desarrollar sus actividades pendientes. Entonces, hasta luego, bendiciones.